¿Qué pasos previos creemos que es fundamental hacer antes de poder dar este paso y elegir bien la forma jurídica? ¿Sí? El equipo emprendedor tiene que tener clarísimo que quiere dar el salto a la constitución, es decir, a la puesta en marcha. Y como os decíamos, es muy importante que abordéis bien este aspecto, que abordéis bien los miedos y los bloqueos. En el caso de, como os decía, alguien que se paraliza o que siempre procrastina, el caso de alguien que siempre procrastina es, no, es que todavía hasta que no tenga esto no puedo tomar esa decisión. Y dices, oye, parece que siempre que vamos a constituir, parece como que te inventas algo para que no sea el momento de constituir. Eso te puede dar el olfatillo de que está procrastinando la decisión. Y ahí lo normal es que haya un miedo o un bloqueo. Y entonces lo único que tienes que hacer como persona de apoyo es abordar esos miedos y esos bloqueos y, y acompañarle a conocerlos bien, a ver si los puedes trascender o no, etcétera. ¿Vale? Y por otro lado, como os decía, la otra polaridad, abordar las prisas o querer lanzarse sin que todos estos aspectos estén preparados. ¿De acuerdo? El otro paso previo que creemos que es fundamental es que tienes cerrado todos los aspectos relativos a los tres grandes, si os fijáis, como a las tres grandes variables, por así decir, por los tres grandes aspectos que hay que analizar aquí, que es el equipo emprendedor, el modelo de negocio y el modelo organizacional. En concreto, del equipo emprendedor, ¿qué tienes que tener claro o lo tienes que tener suficientemente cerrado? El número de socios y socias que van a tener, es decir, si es una sola persona o si son varias. Si son varias, no es lo mismo que sean dos a que sean cinco, porque hay formas jurídicas, por ejemplo, las cooperativas, que no pueden ser menos de tres en principio. Con lo cual, claro, si son solamente dos socios, pues ya sabes que no tienes que pensar en una cooperativa porque no es viable. ¿De acuerdo? Entonces tienes que tener claro el número de socios y socias. Tienes que tener muy claro qué grado de responsabilidad quieren tener, con cuál se sienten cómodas y cómodos. ¿De acuerdo? ¿Cómo les gusta relacionarse? Es decir, qué modelo de relación quieren tener, cómo se quieren relacionar entre ellos, cómo se van a querer relacionar con el resto del equipo, llamémosles trabajadores o trabajadoras. ¿De acuerdo? Y como os decíamos, cuando el equipo emprendedor tiene una conciencia clara de lo que supone dar este paso. Entonces, respecto al equipo emprendedor, una vez que tienes estos cuatro elementos fundamentales que crees que los tienes bastante bien cerraditos, ya puedes dar el paso. Con el modelo de negocio. El paso previo que tienes que dar con el modelo de negocio es tener totalmente contrastado o bastante contrastado el modelo de negocio. Es decir, tienes que tener muy claras las 9 casillitas del modelo de negocio que habíamos visto y tienes que haber hecho esto que se conoce como el pilotaje, que para algunas personas puede ser un nuevo concepto que traemos y para otras es algo de lo que ya nos habéis escuchado hablar bastantes veces. El pilotaje básicamente consiste en contrastar las hipótesis que tiene un modelo de negocio. Su modelo de negocio se constituye en base a una serie de hipótesis y lo que hacemos con el pilotaje es constatar, si esas hipótesis se cumplen o no se cumplen con procesos, normalmente invitamos a que sean más bien de metodologías ágiles, ¿vale? En el que básicamente lo que haces es pones el modelo de negocio en contacto con la realidad y ves si encaja o no encaja, ¿vale? Para que nos entendamos. Todo modelo de negocio tiene dos hipótesis básicas, que es la hipótesis de valor y la hipótesis de crecimiento, es decir, se da por hecho que mi negocio aporta un valor, que es la propuesta de valor, y que hay clientes que efectivamente están interesados en mi propuesta de valor y perciben ese valor y están dispuestos a pagar por él. Entonces, lo primero que tienes que contrastar es que esto es verdad. Y lo segundo que tienes que contrastar es que el negocio tiene la posibilidad de crecer lo suficiente para ser rentable. Es decir, claro, que no hay uno o dos únicos clientes ahí fuera, salvo que con uno o dos sea suficiente para mantener el negocio, que no es habitual, pero podría llegar a ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, te tienes que haber asegurado de haber hecho bien el pilotaje. ¿Sí? Nosotras os sugerimos desde EMCA que la fase de pilotaje la hagáis o bien sin haberos constituido formalmente, ¿sí? O bien habiéndoos constituido formalmente con formas jurídicas que sean muy sencillitas, muy ágiles de constituir y de cerrar y que impliquen poca burocracia. ¿Sí? Ojo con esto que estamos diciendo para que se entienda adecuadamente y no lleve a tergiversaciones, digamos, ¿no? Entonces,
cuando alguien va a pilotar, una persona a la que acompañáis va a pilotar su negocio, una opción que nosotras sugerimos y que creemos que es bastante útil es que un tercero preste la cobertura jurídica. Es decir, a lo mejor vuestras entidades es como si hiciesen intraemprendimiento, por así decir. Ellas ponen la forma jurídica con toda la responsabilidad legal que eso supone, ¿sí? Y la ponen al servicio del proyecto para que el proyecto pueda hacer el pilotaje, es decir, el testeo, los primeros juegos, las primeras puestas en contacto entre tu modelo de negocio y tus clientes, ¿vale? Otra forma que sugerimos es hacerlo con clientes sin cobrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estás haciendo ropa, pues a lo mejor puedes decir, oye, mira, te hago este diseño de ropa, úsalo, me dices si te gusta o no te gusta, si encaja con lo que tú querías, cómo te sientes llevándola y esta primera entrega te la hago sin cobrar. ¿Eh? Es una posibilidad, evidentemente, tienes que tener para cubrir esos gastos que te supone producirlo. ¿De acuerdo? Y una tercera opción que os sugerimos en este paso previo del pilotaje es formas jurídicas que sean muy sencillas, ¿sí? Por ejemplo, una forma jurídica muy sencilla en el Estado español es la comunidad de bienes. Es una cosa que constituyes en una mañana y cierras en una tarde, ¿sí? Entonces es algo que jurídicamente es bastante sencillo de gestionar, no tiene grandes implicaciones, el tema de las obligaciones fiscales y legales es bastante sencillito, digamos. Entonces es una forma jurídica muy útil si queréis darle una cobertura jurídica al pilotaje, ¿de acuerdo? Y el último elemento, la última variable que tenéis que haber analizado bien y que tenéis que tener muy claro, que habéis reflexionado lo suficiente antes de elegir la forma jurídica, es el modelo de negocio, que es el modelo de organización que estáis pensando en tener o que el equipo emprendedor piensa tener. Entonces, tienes que tener una idea más o menos clara de lo que quiere en cuanto a estructuras y culturas. Es decir, ¿qué tipo de estructuras quiere? ¿Quiere algo súper jerárquico? ¿Quiere algo muy horizontal? ¿Sí? En cuanto a culturas, ¿quiere una organización muy participativa o quiere una organización donde se participe poco? O sí, quiere más o menos cómo se imagina la participación y el nivel de implicación y de toma de decisiones de los trabajadores y las trabajadoras, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y luego tienes que tener una primera idea, pero aquí sí que bastante básica, sobre las prácticas y los procesos que va a tener. Esto no es tan relevante en principio, depende de los casos, pero en principio no es tan relevante para elegir la forma jurídica, pero sí que tener una primera idea es fundamental. Esto no tenéis que tenerlo tan definido, ¿sí? Con una primera idea es más que suficiente. Entonces, si os fijáis, el modelo de negocio son estos 4 elementos, que es estructuras, culturas, prácticas y procesos. De estas 4, hay 2 que tienes que tener más o menos claras o definidas, no súper aterrizadas, pero más o menos, que son las estructuras y las culturas, y tener una mínima idea sobre las prácticas y los procesos. Entonces, una vez que ya has hecho, ya tienes cerrados estos aspectos del equipo emprendedor, del modelo de negocio y del modelo organizacional, modelo de organización, ya estás preparado para hacer el paso.